Buenas a todos ustedes. Hoy vamos a iniciar otro aspecto de administración de recursos humanos del autor Edilberto Chavenato, del capítulo 6, selección de personal. La selección de personal es un aspecto muy importante y que va definitivamente relacionado con el de reclutamiento. De tal manera que el ejercicio que hicimos en la empresa de hacer una convocatoria de nuevos recursos humanos tendrá que ser entonces procesado para clasificar, filtrar y hacer la selección más oportuna de ese talento humano que necesitamos dentro de la empresa. Por tal motivo, habrá que hacer todo un proceso de una lupa para encontrar la persona indicada para el puesto indicado. El concepto de selección de personal. Hay un dicho popular que dice que la selección consiste en elegir al hombre adecuado para el sitio adecuado. Es totalmente cierto. Tenemos entonces que poner en una balanza todos los candidatos que tenemos en lista y definitivamente hacer un escrutinio, hacer una revisión, hacer una evaluación y sopesar cuál es el que tiene mejores beneficios para la empresa. El concepto de selección de personal, entonces lo podemos dividir en dos factores importantes. Uno, si todas las personas fueran iguales y tuvieran las mismas condiciones individuales para aprender, trabajar, y entonces sería sencillo la selección de personal. Y por otro lado, las personas difieren tanto en la capacitación para aprender una tarea como la manera en realizar un aprendizaje. Esto significa que tenemos que tener en cuenta esa variable en el aspecto de la selección del personal, la habilidad que tiene esa persona de aprender y desarrollar nuevas actitudes. La selección como un proceso de comparación. La selección como un proceso de comparación definitivamente hace que nosotros evaluemos y exijamos un buen desempeño en su perfil del candidato. Y la primera variable que vamos a ver es la descripción y el análisis de puesto para observar si la persona se adecua a ese puesto y esos requisitos son cumplidos de tal manera que podamos observar, ¿verdad?, todo el aspecto del análisis del candidato versus el análisis del puesto y ver si hay concordancia o equilibrio en esos factores. Hay definitivamente muchos procesos dentro de la selección de personal. Tenemos que hacer entonces una selección inicial, tenemos que hacer una entrevista, tenemos que hacer una aplicación de exámenes, tenemos que hacer otra entrevista ya más de alto nivel, tenemos que evaluar sus reacciones, cómo contesta las preguntas, qué cantidad de experiencia tiene, cuáles son su lenguaje verbal y su lenguaje corporal importante para el sector, sus diferentes conocimientos y su actitud. De tal manera que si pasa por todo este filtro, estamos eligiendo a la persona idónea para el puesto que necesitamos. También podemos utilizar varios esquemas. De repente podemos hablar sobre si pasa la primera prueba, hace bien su desempeño, sigue la segunda entrevista, logra contestar la pregunta de forma adecuada, vemos sus resultados, son evaluados todos los candidatos y por último, pues el jefe inmediato tendrá la última palabra porque recursos humanos es un staff, o sea, un asesor y tendrá que tener en cuenta los verdaderos requisitos para el puesto. Ejemplo para un vendedor. Aquí tenemos un ejemplo en el cual esta información respecto al puesto vacante es traducida por el departamento de selección a su lenguaje de trabajo. En otras palabras, la información que recibe el departamento respecto al puesto es importante y es específico para llenar esa vacante. De tal manera que los atributos psicológicos y los atributos físicos deben satisfacer, ¿verdad?, al jefe inmediato, de tal manera que sus habilidades intelectuales y sus habilidades físicas, como en lo que es la simpatía, lo que es la buena memoria, la concentración visual y mental, la facilidad de trabajar con números, responsabilidad a la hora de ejecutar sus tareas, facilidad para relacionarse con otras personas y la actividad
de esa persona al resolver problemas. De tal manera que si tenemos todos esos requisitos cumplidos dentro del candidato, estamos seleccionando a la mejor persona según la alterna que tenemos, según la lista de clientes internos que están presentes en la organización. Para lograr la transformación, todo entrevistador debe observar los siguientes aspectos: examinar sus prejuicios, sus personalidades y eliminarlos, de tal manera que el entrevistador no tenga ese obstáculo de algún prejuicio o de alguna situación que impida seleccionar bien al candidato. Hacer preguntas que proporcionen respuestas narrativas, de tal manera que la persona no me conteste sí o no o tal vez, sino que pueda expresar con sus palabras el evento, como por ejemplo, ¿por qué te fuiste de la empresa donde estás actualmente? Para que pueda entonces la persona armar y desarrollar una respuesta que sea fácil de analizar y que nos dé un amplio panorama de lo que piensa y de sus actitudes dentro de la futura labor que desarrolla en la organización. Evitar la tendencia a clasificar globalmente a los candidatos, de tal manera que no podamos tener generalidades, ¿cierto? Que el género femenino piensa de una manera, el género masculino piensa de otra, una persona de X edad piensa de una manera o piensa de otra. Tenemos que evaluar bien al candidato para que esos elementos no sean un obstáculo para la selección. Evitar preguntas capciosas, preguntas que provocan confusión, evitar emitir opciones personales, por ejemplo, tú eres de Chiriquí, yo también, eso me gusta. No tenemos que fraternizar con el candidato porque podemos distorsionar la entrevista y causar un sesgo, o sea, no tener una respuesta sincera y evitar entonces errores a la hora de la selección. Durante la entrevista, evitar tomar muchas notas para que no haya distracción tanto de nuestras anotaciones como del candidato. Escuchar atentamente al entrevistado, demostrándole atención para que la persona se abra, sea sincera y nos diga la verdad con respecto a la pregunta que le hicimos. Y motivar al entrevistado para que haga preguntas acerca de la organización o del empleo para ver realmente también qué es lo que piensa y cuál es su actitud. Algunas preguntas que podemos hacer son: ¿qué hace usted en su tiempo libre? ¿Por qué desea trabajar en nuestra organización? ¿Cuáles son sus intereses favoritos? ¿Tiene preferencia por determinados lugares de trabajo? ¿Cuál piensa usted que sería su salario adecuado? Y todo esto siempre con un porqué para que la persona desarrolle. ¿Cuándo espera ser promovido? Describa a su jefe y a su compañero de trabajo. ¿Por qué le gusta entrar a nuestra organización? Describa su último empleo. ¿Cuántas horas piensa trabajar en su puesto? ¿Cuál es su deporte favorito? Todas estas preguntas son para conocer al candidato, para conocer si una persona estable, segura, amplia, sabe recibir presión, sabe trabajar en equipo, es una persona ambiciosa, tiene futuro, es una persona con carácter, sabe dominar sus aspectos psicológicos, sabe manejar sus emociones, sabe obedecer órdenes, sabe guardar la compostura. Todas estas preguntas nos dan un claro indicio de cuáles son sus aspectos y son valorados dentro de la organización. Contenido de la entrevista. El contenido de la entrevista entonces constituye un aspecto importante y da una información del candidato sobre sí, su escolaridad, experiencia, situación familiar, condiciones socioeconómicas, condiciones de interés, aspiraciones personales. Toda esta información es necesaria para tener un claro indicio del candidato y profundizar en la entrevista. Comportamiento del candidato. Es importante entonces observar al candidato, su comportamiento, para tener en cuenta cómo piensa, cómo actúa, cómo siente, su grado de agresividad, sus motivaciones, sus ambiciones, para entonces tener una imagen de su personalidad independientemente de la calificación que tenga. De nada me serviría tener un excelente ingeniero que tenga un mal carácter o que sea una persona grosera o impaciente. De igual manera, no puedo tener a una persona con un buen carácter y una buena personalidad sin tener un conocimiento amplio y una experiencia importante sobre su puesto de trabajo. Así que tengo que tener un balance ante ambas situaciones.
Evaluación y control de los resultados. La evaluación y el control de los resultados, entonces, es un proceso que tenemos que medir en forma eficaz y eficiente, de tal manera que podamos lograr una buena entrevista, aplicar los conocimientos del examen en forma válida y que nos arrojes rápidamente y en forma ágil los necesarios conocimientos que tenemos que tener del candidato al menor costo posible, de tal manera que el proceso de selección sea eficaz y dé los resultados necesarios para no tener confusión a la hora de seleccionar el personal. De tal manera que las pruebas psicológicas, el entrevistador, el ambiente de trabajo o de entrevista, las preguntas, la selección del candidato y todos estos elementos sean coordinados de tal manera que engranaje funcione como un reloj y podamos entonces seleccionar al personal más idóneo para la empresa. De tal manera que es bueno entonces tener preguntas idóneas para el puesto de trabajo. No será igual entrevistar a una persona que tenga bajas responsabilidades y bajo conocimiento sobre un tema y obviamente un bajo salario que una persona que tenga alto conocimiento, alta experiencia y un salario alto. La complejidad de las preguntas, la complejidad del entrevistador y las diferentes escenas que tenemos que hacer tendrán entonces que ser obviamente de mayor rango y de mayor complejidad. Todo esto se ajustará al tipo de empresa y al tipo de empleo que estamos ofreciendo al candidato. Bueno, muchas gracias por escuchar y estar atentos a este episodio. Los invitamos para un próximo tema.